Los productores. Los artesanos del sonido traspasan el cristal de cabina para debatir ideas de todas esas cosas que caben en un programa de radio. Los productores. Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Hoy viernes 1 de febrero de 2019, son las 3 de la tarde con 4 minutos y aquí estamos iniciando una emisión más de Los Productores. Como siempre es un gusto acompañarle en su jornada y si nos lo permite estaremos juntos hasta las 4 de la tarde para compartir con usted algunos puntos de vista sobre temas que son importantes. Recientemente se publicó o salió a la luz la desclasificación del expediente del asesinato de Luis Donaldo Colosio y se le conoce como el expediente secreto o los documentos secretos del expediente de Luis Donaldo Colosio. Una cantidad enorme de tomos, creo que son 68,000 hojas o no sé cuántas, una cantidad ahí bastante loca. Hay otro resumen, creo que tiene como 10,000 hojas o una cosa así, que independientemente de eso, de la forma, del tamaño que pueda tener el expediente, pues lo importante es revisar qué es lo que ha pasado con ese caso. Brincar en la historia, regresar un poco al 23 de marzo de 1994 y ver qué ha pasado hoy en 2019. Y pues vamos a platicar sobre eso. Aquí esta tarde le acompañamos con mucho gusto Ricardo Silva, Araceli Piña, que llegará en un momentito más, y un servidor William Yarmes. Vamos a platicar con usted sobre este tema. Ricardo, qué gusto saludarte, buenas tardes. Nos enteramos recientemente que surgió o que se desclasificó una cantidad importante de documentos a propósito de el crimen del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional y en aquellos tiempos pues casi el presidente virtual, ¿no? Que era la costumbre política en este país. No sé si has tenido oportunidad de revisar los documentos y algunas de las cosas que se han venido presentando que ya se pueden ver, pero creo que, como siempre en la historia de este país, a reserva de lo que nos digan los expertos, como siempre en este país hay muchas versiones, hay una falta de aseo, una falta de acuciosidad, una falta de precisión a la hora de armar un expediente, a la hora de seguir un juicio, a la hora de llevar a cabo un proceso. Por como veo las cosas, por como las veo, si la historia se va dando como ha venido siendo en los pasados años o en los pasados meses, pues Aburto debería estar libre porque el debido proceso no se llevó a cabo correctamente, ¿no? Pero como se trata de un magnicidio, pues entonces sí está difícil que vayamos a lograr que pase una cosa así. Yo no tengo las pruebas en mi mano, yo no sé quién es inocente y quién es culpable. Lo que sí sé y lo que sí conozco es el enorme desaseo que hubo a la hora de presentar cinco Marios Aburtos diferentes. ¿Quién dije que debería estar libre? ¿Aburto? Aburto. Dijiste Aburto. Es que luego se me van las ideas. Pero entonces creo que la forma terrible como se han hecho las cosas para al final engañar a los mexicanos, gracias a los intereses políticos que no quieren que se sepa la verdad, y a veces yo quisiera, y creo que lo hemos preguntado aquí varias veces, ¿y si nos conviene saber la verdad? ¿Valdrá la pena saber la verdad? Esto lo dije yo cuando hablamos de los 50 años del movimiento del 68. ¿Realmente queremos saber esas cosas? Y ahora, ¿realmente queremos saber lo que pasó? O la historia popular, Ricardo, pues está bien así, que se mantenga de esta manera, diciendo que Salinas lo mandó matar, que hubo 4 fiscales diferentes, que ninguno pudo dar una prueba fehaciente, que ahora ya se abren los casos, ahora resulta que hay un nuevo video que de nuevo no tiene absolutamente nada. ¿Qué piensas, mi querido Ricardo? Mira, creo que tenemos que dar un poco de contexto y de historia, sobre todo para las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de estar presentes cuando ocurrió el asesinato, el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Yo recuerdo muy bien esa noche, estaba yo trabajando para Televisa Radio, estaba en un estudio armando un programa para Raúl Velasco. Y luego llega nuestro jefe de producción y dice, sus palabras fueron, se acabó el país. Entonces tú piensas en una explosión, la invasión, sí, algo ya terrible, los gringos ya se nos metieron, ¿qué sí, pasó? Sí. ¿No?
habían matado al candidato a la presidencia de la República, un hecho totalmente inusual en nuestra paz social que teníamos en ese momento. Que sería una suma, espero no adelantarme en lo que vas a contar, pero que sería el colofón, digamos, o la conclusión de una serie de cosas que habían estado aconteciendo, como por ejemplo el asesinato de Ruiz Massieu en La Fragua antes, ¿no? Semanas antes. ¿Cuánto tiempo antes? Lo cual conmocionó a la gente porque nunca habíamos visto eso en México. Bueno, nunca en la era moderna, digamos, ¿no? Nunca lo habíamos visto de esa manera en plena ciudad, a plena luz del día. Eso, así. Sin embargo, sí siempre se supo que había en oscuro, que había desaparición de gente, y esto desde la década de los 60. Siempre, pero jamás que le pasara a los políticos. En la calle y de políticos famosos. Se sabía de periodistas, se sabía de alguien que estuviera en contra del gobierno, pero que le pasara a los políticos y al partido que está en el poder era totalmente inusual, porque pues siempre la sospecha era que ellos eran los que provocaban estas desapariciones. Pero cuando vemos que le está pasando a la cúpula del poder, vemos que entonces el poder también tiene fragilidad, también tiene rupturas. Y esa noche que nos enteramos del primero del atentado, porque no fue una muerte inmediata, él recibió 2 disparos. En ese momento tenemos la versión de que recibe uno en la cabeza, otro en el estómago, y es que el primer disparo lo hace girar de tal manera que lo hace quedar enfrente del atacante, y ahí viene el segundo disparo. Estoy diciendo las versiones de esa noche. Sí. E inmediatamente llegan los cuerpos que lo están cuidando, los guardias, y se lo llevan, lo suben a una camioneta, y en otra camioneta ya también se llevan a Mario Aburto, el que perpetró el atentado. Esa noche el país, creo yo, se congeló como nunca antes, porque no fue un temblor, no fue un terremoto que pasa en el sur, en el norte, en el centro, no. Fue un hecho que a todo mundo de alguna manera le era relevante. En ese instante, yo insisto, trabajaba para Televisa, todo Televisa, tanto sus canales de televisión como las estaciones de radio, se enlazan y empieza la transmisión de Jacobo Zabludovsky. ¿Quién está junto a la esposa de Luis Donaldo Colosio? Una de ellas es Talina Fernández. ¿Por qué? Porque pues había amistad con la familia, y ella estaba ahí cercana y más o menos... ¿Y porque en ese tiempo Talina vivía en Tijuana? Sí, exacto. Tenía su residencia en Tijuana. Porque además ella trabajaba para Televisa Tijuana. Estaba trabajando allá. Así es, y entonces ella daba algún reporte a Jacobo Zabludovsky, y Jacobo Zabludovsky empieza la transmisión, no recuerdo bien, 8 o 9 de la noche, hasta las 11 de la noche, está él narrando lo que va llegando. Y ahí fue muy curioso, porque mucha gente dice, es que inmediatamente vino la manipulación. A mí me consta que todo le llegaba en mano como iba llegando. Sí. No había un sensor de Gobernación o de alguien que revisara las notas, los cables que en ese tiempo había, sí, ¿cómo no? que salían del teleprompter y que revisaran y que después se lo pasaran a Jacobo. No, todo llegaba de primera mano. Así llegaba a teleprompter, es decir, que si hubo algún tipo de censura, esta se generó desde el lugar donde ocurrieron los hechos. Desde luego. Y a las 11 de la noche, por órdenes de Emilio Azcárraga, se apaga la señal de todo Televisa en señal de protesta por lo que en ese momento se consideró un atentado, no a una persona, no a un partido político, sino al pueblo de México. Sí, al pueblo. Estas fueron las circunstancias esa noche, y desde entonces 1000 versiones, como bien comentas, mi querido Willy. ¿Cuál es la verdadera? Pues creo que a lo mejor tal vez nunca lo vamos a saber. Eso es lo que yo creo. La versión de varios aburtos, esa versión de que él mismo dio 2 disparos, mucha gente inmediatamente la echa por suelo, porque dicen, desde el primer disparo ya había una nube de personas delante sobre él. Sí. ¿Cómo dio el segundo disparo? Hay incluso un video que hay en Facebook, en YouTube, en donde él, cuando va siendo trasladado a una camioneta por parte de los cuerpos de seguridad de Luis Donaldo Colosio, alguien dice, ya suban a Aburto a la camioneta, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Entonces, una serie de cosas que efectivamente nos llevan a pensar que en ese tiempo alguien también del poder perpetró el atentado. Todo el mundo señalaba en ese momento a Salinas de Gortari,
Pero lo cierto es que creo que hasta ahora nadie tiene las pruebas para decir esto fue lo que verdaderamente pasó. Claro, porque después de eso se empezaron a desprender o a jalar una cantidad de hilos, como por ejemplo que Camacho Solís había querido ser presidente y Colosio le había quitado la oportunidad y estaba involucrado. Se había dicho que había habido un discurso muy famoso que no le había gustado a Salinas y que Salinas días antes le había dicho que no lo dijera, y que Colosio, en esta idea de separarse del poder, como todos los candidatos lo deben hacer en algún momento, a pesar de que te ponen el dedo, pues tienes que separarte de ese dedo, y parece que no le gustó, y entonces Salinas lo manda a matar, y una serie de cosas que alimentan, nutren el imaginario popular y nos ayudan, sobre todo para los que tienen intereses en este tema, nos ayudan a crear una nube que es muy espesa y que no nos permite ver la realidad y que nunca nos va a permitir ver la realidad. Bienvenido, Edgar Cruz. Yo quiero hacer una precisión porque estas páginas de la historia, de pronto yo las bloqueo un poco y dije que primero habían matado a José Francisco Ruiz Massieu, y no es cierto. No, fue Francisco Ruiz Massieu se murió, lo mataron el 28 de septiembre de ese mismo año. El 23 de marzo fue Colosio, y el 28 de septiembre del 94 José Francisco Ruiz Massieu es asesinado saliendo del Sanborns de la Fragua, y ahí es asesinado, pues es muerto. Bien, estamos platicando de esto, mi querido Edgar, ahora que te sumas a la conversación. Empezamos hablando de este tema, yo con el cuestionamiento de si realmente es un expediente secreto, las miles de fojas que están ahí, a dónde nos van a llevar. ¿Conviene que un investigador se meta a leer las hojas, o habrá otros hechos, otras áreas, otros ámbitos en donde conviene también que se vea? Los expedientes, por lo que yo he podido ver, presentan fotografías, presentan dibujos hechos por Mario Aburto, por sus primos. Lo que sí demuestran, y ahí lo que sí puede ver uno, es la cantidad de versiones que se tienen, la cantidad de declaraciones que se hicieron, las declaraciones que se desestimaron, las declaraciones que se rechazaron, la gente que se desdijo y que primero expresó una cosa, declaró una cosa y luego dijo, bueno, no, me pusieron policías. La novia, que tenía 16 años en ese momento y Mario Aburto 23, la novia de Aburto diciendo, bueno, pues es que a mí me pusieron unas hojas que yo nada más firmé. Eso lo dijo después. Su primera declaración fue, él me dijo que tenía una cita y no sé cuánta, y que era el Caballero Águila, y que así le decían en su trabajo, y en un grupo político al que pertenecía. Y luego la chavita dice, bueno, no, a mí nada más me pusieron unas hojas y yo las firmé. Ese tipo de inconsistencias que, como insisto, nos van cargando los dados hacia un lado, y por eso los dados siempre caen igual, ¿no? A pesar de las historias y a pesar de las teorías y de los dichos populares, pues los dados y las cartas siempre caen las mismas, ¿no, Edgar? Sí, totalmente. Pues es la historia del siglo XX, ¿no? Y bueno, puede ser que del 19 y 18 también, ¿no? Es la historia del sistema político mexicano. Es la historia de cómo hemos estructurado el país y cómo una clase gobernante y otra clase en lucha, digamos la oposición, siempre ha estado en un total conflicto. Y podemos mencionar Madero, Obregón, el caso de Juárez, de Carranza, ¿no? De mismo Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, puedes sumar todo, ¿no? Toda la conspiración, puedes sumar que tuvimos virreyes, puedes sumar todo, ¿no? Y se desarrolla así en las postrimerías de la mitad del siglo XX, cuando yo creo que ya venía muy mal el ejercicio político priista, ¿no? Ya venía de los años 40, 50, 60, bueno, el 60 fue emblemático ya por la culminación del 68, el 71, con Luis Echeverría, José López Portillo, en fin, ¿no? Ya venía toda esa oleada de pugnas internas por el poder. Y no es casual que en el imaginario colectivo no creamos la versión del asesino solitario, del loco, del fanático, del desquiciado mental que asesina a un candidato presidencial cuando no hay en su psique ninguna intención grandilocuente, ningún rasgo ningún rasgo maníaco, ningún rasgo de obsesiones. Creo que ahí es donde está el asunto, en la psicología de Mario Aburto, y que te lleva a pensar, pues por razones claras, comprensibles, que todo fue un ardid, ¿no? Y que fue todo un complot para eliminar del camino
a Luis Donaldo Colosio, que aun cuando era candidato del PRI, pues parece que tenía ideas adversas a las mafias del PRI. Así parece, digamos, ¿no? Entonces esto te lleva a pensar que en realidad fue un magnicidio que cambió la ruta del país. Pues es el imaginario colectivo, como tú dijiste. En realidad no tenemos aquí los datos, las cifras, no hemos estudiado ese archivo de 10,000 o 20,000 o 50,000 o 100,000 páginas, da lo mismo, porque también, y una vez que las investigues y puedas demostrar desde las declaraciones la culpabilidad de alguien, pues tenemos un sistema. Y además ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Está tan enredado, tan distorsionado, una historia sobre otra, tantas cosas que parece que no llevan a ningún lado. Precisamente un actor importante en esta nueva desclasificación o en esta desclasificación de los documentos es precisamente Mexicanos contra la Corrupción, y esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe a través del teléfono la licenciada Laura Sánchez Ley. Ella es periodista de Mexicanos contra la Corrupción, aparte de estos expedientes, bueno, el tema es los expedientes secretos del caso Colosio. Laura Sánchez Ley, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en Los Productores. La pregunta concreta es, ¿realmente son expedientes secretos del caso Colosio, esto que se está desclasificando? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y a todo el auditorio. Pues mira, secretos sí, fueron secretos durante 25 años. Ajá. Porque tenían un estado de reserva, la causa tenía un estado de reserva, es decir, el último fiscal del caso Colosio lo dejó en este estado para que en caso de que cualquier otro fiscal u otra comisión adentro de la PGR, si encontraba más líneas de investigación, pudiera pues reabrir el caso. Por eso es que eran secretos. De hecho, cuando tú hacías solicitudes de información durante los últimos años, pues siempre era lo que argumentaban y te mandaban al resumen oficial de 4 tomos, que es muy completo, es muy bueno el resumen. Sí. Pero no podíamos ver físicamente los documentos y siempre la respuesta fue la misma. Incluso cuando tú le hacías solicitudes al Poder Judicial, pues pasaba exactamente lo mismo. Te decía que como PGR tenía en estado de reserva la averiguación previa, no era posible acceder a los documentos, y así fue durante 25 años. Sí. Laura, yo he visto alguna entrevista que has dado en otros medios recientemente, y hablas de 3 cosas que te llamaron la atención ahora que revisaron estos documentos. ¿Podrías compartir con nuestros amigos del auditorio estas 3 ideas, estos 3 temas, conceptos que te han llamado la atención, por favor? Claro que sí, por supuesto. Mira, lo que nosotros siempre hemos dejado bien claro es que nosotros de ninguna manera estamos contrariando la versión oficial, ni tampoco estamos exculpando a Mario Aburto de ninguna manera. Uh-huh. Simple y sencillamente que cuando se llevó a cabo el proceso penal, pues sí se encontraron algunas cosas que llaman la atención y que se consignaron pues como un hecho, ¿no? Por ejemplo, lo que nosotros hemos mencionado que encontramos ahora en el expediente, pues son ampliaciones de declaraciones y careos, y ahí es donde encontramos algunos datos que nos llamaron la atención. El primero de ellos es que la primera narrativa de los hechos que tuvimos de Lomas Taurinas el 23 de marzo del 94 fue por un parte de la entonces Policía Judicial Federal, uh-huh, comandada por Raúl Loza Parra, un policía bastante famoso porque cobró por ahí una recompensa de un capo del narcotráfico cuando era policía. Entonces, está firmada por 9 personas. Es lo primero que tuvimos. Sí. Ahí se relata que hubo un balazo en la cabeza, luego un balazo en el estómago, y que la persona les confesó, el detenido, que lo hizo porque sus ideales así se lo marcaron. Pero entonces, cuando nosotros tuvimos acceso a los documentos en versión íntegra, ya no en un resumen, nos dimos cuenta que a pregunta expresa del abogado de Mario Aburto, el entonces abogado Héctor Sergio Pérez, pues bien interesante, porque le pregunta, dígame en qué momento se identificó con mi detenido. Uh-huh. Y 7 personas finalmente reconocen que ni siquiera estuvieron en Lomas Taurinas el 23 de marzo, estaban en otro lugar, y algunos que estuvieron pues no estaban cerca. Sí. Uno dice, no, pues yo estaba firmando, otro dice, no, yo estaba fuera del hospital, yo estaba montando una guardia en PGR. Una gente dice, no, pues yo solo me hice pasar por reportera porque mi jefa sí me dijo que le dijera a Mario Aburto cuando estaba detenido. Entonces, pues... Para sacarle una declaración, ¿no? Exactamente, ese era el objetivo, sacarle una declaración. Entonces,
pues llama mucho la atención, ¿no? Que el primer parte con el que nos encontramos y que básicamente empieza a construir esta historia, pues es un poco extraño, ¿no? Sino falso, ¿no? O sea, falso y construido, digamos, ¿no, Laura? Así es, pues no sé en qué consistió, pero todos firmaron un parte de hechos, pero no estuvieron ahí, entonces es lo que sorprende, ¿no? Que pasara en ese momento con la entonces Policía Judicial Federal y su delegación en Baja California. Hasta la novia de Aburto dijo, ¿no? A mí nada más me pusieron esta hoja, que habría que ver si fue la novia, pero dicen, a mí me pusieron unas hojas para firmarlas, ¿no? Cuando antes había habido una declaración. Sí, justamente, supuestamente era su novia, de nombre Graciela, tenía 16 años, era hija de un militar del Estado de México. Graciela vivía allá con un tío, con el señor Isidoro, y bueno, lo que sucede es que también la primera historia que conoce y que de hecho la prensa conoció, pero a través del gobierno de aquel entonces, pues es que Mario Aburto tenía esta novia. Supuestamente los mismos policías que te platico, la Policía Judicial Federal va por ella a su trabajo y supuestamente le sacan también esta declaración, que donde ella dice que Mario Aburto 14 días antes del asesinato les dijo que era el Caballero Águila, que Mario Aburto les dijo que estuvo en Chiapas con el Ejército Zapatista, que por aquellos años estaba de moda por el levantamiento, que Mario les dijo que tenía tiempo de venirse preparando para asesinar al candidato. Pero también cuando entonces empiezas a leer los expedientes, llegas al careo del 9 de septiembre entre Graciela y Mario Aburto, y cuando los ponen de frente, Mario Aburto empieza a llorar y le dice, Graciela, di la verdad, sé que te están intimidando, sé que te están haciendo elegir entre tu familia o yo. Graciela se suelta a llorar, la taquimecanógrafa lo consigna varias veces que no para de llorar, y finalmente dice, no me lo dijo. Y le pregunta Héctor Sergio, el abogado, ¿qué no te dijo? No me dijo lo de las armas, no me dijo lo del partido político, no me dijo lo del ZLN, no le dijo. Se retracta en el careo de también otra historia que conocíamos los mexicanos y que, digo, no la estoy desmintiendo, pero al menos en el careo este personaje que fue testigo, pues se desmiente también. Claro. Y entonces también es de resaltar, ¿no? También este hecho. Laura, perdón, ¿qué otros temas te llamaron la atención? Dijiste 3. Uno es esta primera versión que se contradice en todos los... Bueno, que hay una serie de personas que se retractan y finalmente la primera versión entonces ya no es la versión, ¿no? Porque oficialmente se reconoce que se han retractado. ¿Qué otros 2 temas tienes ahí que te han llamado la atención? Mira, nos llamó también muchísimo la atención que justamente uno de los argumentos que se manejaron era la alevosía y la premeditación. Exactamente. Y los testigos que presenta la Fiscalía son 2 primos de Mario Aburto, Marcelino y Mauricio Ortiz, primos por parte de la mamá de Mario Aburto. Los jóvenes también igual, fue la entonces Policía Judicial Federal la que va por ellos a su casa. Los jóvenes se presentan a declarar en las oficinas de la PGR en Tijuana y pues bueno, es muy interesante porque se sostiene parte de esta acusación en la declaración de los primos, quienes dicen que supuestamente lo vieron algunos días antes del asesinato, parece que un mes antes, y que él le sacó una pistola y que se las estuvo presumiendo por un lapso de 5 minutos. Pero igual, cuando llegamos a las ampliaciones de las declaraciones, encontramos, y pues tampoco se sabía, que los primos se retractan también de esto y dicen, ¿sabes qué? Yo no lo vi, pero los policías, los agentes que me detuvieron, me dijeron que si no decía esto me iban a echar a un hoyo como a mi primo. Uno de ellos era menor de edad incluso, entonces pues finalmente también se retracta, ¿no? Entonces vas encontrando este tipo de datos y uno pues que ya era sabido, sobre todo se manejó mucho esta historia y se ha incluso hasta novelado y está en un documental de un agente del CISEN que estuvo en ese momento, de nombre Jorge Antonio Sánchez Ortega. Lo que nosotros encontramos fue la declaración completa, porque teníamos acceso a, digamos, a pedacitos de quién era esta persona. Y llama la atención mucho que en la primera declaración que rinde, el hombre dice que él no tenía permiso para portar armas y que no había portado un arma, que no las utilizaba, que no tenía. Sin embargo, pues ahora ya podemos ver finalmente, ya no solo un resumen, sino que podemos ver la prueba de laboratorio química, donde en la mano le sale en 3 lugares de la mano positiva la prueba de pólvora. Entonces también sorprende esto, o ya no sorprende, vamos, pero ya hay documentación exacta que a lo mejor los expertos en la materia pues pueden analizar y sí darnos finalmente pues a lo mejor
conclusiones o aportar más a esta historia. Claro. ¿Hacia dónde crees que va esta historia, Laura Sánchez Ley, desde tu perspectiva como periodista? Me da la impresión de que pues ya no hay una historia oficial, no hay una historia verdadera. No quiero decir otra expresión que se haya utilizado, pero ¿hacia dónde crees que va esta historia? ¿Esto va a permitir que se encuentre algo, que se sepa de algún culpable con nombre y apellido más allá de Mario Aburto? ¿O qué lectura estás haciendo, Laura, con esto que has podido revisar ahora? Mira, lo que yo creo, bueno, de ninguna manera va a pasar absolutamente nada con Mario Aburto, quien está cumpliendo una sentencia de 25 años en prisión, sí. Pero creo que la desclasificación de estos documentos en versión íntegra, es decir, que tú puedas ver careos de inicio a fin, que tú puedas ver pruebas de laboratorio, dictámenes periciales, recreaciones en video, le va a permitir a una nueva generación, a abogados, a criminólogos, a penalistas, a psicólogos, analizar esto desde otra perspectiva y a lo mejor sí construir una historia diferente. Yo creo que bien podría cambiar la versión oficial de los hechos. Yo creo que lo que vamos a poder entender y vamos a poder ver, salvo tu mejor opinión, Laura, es más bien el tamaño de la farsa, la verdad. Yo vi el video completo de Mario Aburto haciendo la recreación del video. Bueno, no sé si tenían un guión, nada más no alcancé a ver al director de escena de cómo estaban haciendo ahí esa recreación, ¿no? Es decir, exacto. Mario muy dueño de sí mismo, explicando y pidiéndoles a los camarógrafos, a ver, póngase aquí, sí. Y diciendo, fíjese, a ver, por favor, tome bien mi pie derecho para que vea cómo gira, además con un uso de las palabras, pues una sintaxis terrible, ¿no? Pero diciendo, mire cómo giro aquí sobre mi propio eje y me caigo y entonces la mano sale de esta manera y se dispara. Entonces ahora resulta que se le disparó la pistola a Mario Aburto, ¿no? Exacto, según el video, exacto. Ese es el argumento. Sí, totalmente. Justo fue muchos de los comentarios que recibimos fue en ese tenor, ¿no? Que de repente parecía muy técnico todo, ¿no? Como lo estaba narrando. Sí, parecía experto. Sí, yo creo que aquí, Laura, si me permites, el gran trabajo sería que reabrieran el caso. Claro. Porque aquí hay dos factores. Uno, la recuperación histórica, que es fundamental para los estudios posteriores, como lo dijiste, de abogados, litigantes, psicólogos, psiquiatras e historiadores. Pero el asunto importante sería encontrar qué es lo que realmente pasó, porque la versión oficial que dicen que es lo que pasó, parece que no es lo que pasó. Además de que pudiera haber un inocente o varios en la cárcel, como estuvieron algunos y que luego fueron liberados, ¿no? 4 personas, exacto. 4. Correcto. Yo creo que si vamos a entrarle al tema, como sociedad, yo creo que el objetivo sería no solamente recrear o revisar y recapitular, sino realmente reabrir el caso, como debería haberse abierto profundamente el caso del 68, y tratar de encontrar a los posibles culpables, pero las fiscalías se ven muy flojas todavía, ¿no? Y meternos en ese tema cuando ya dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, punto final, ¿no? Uh-huh. Y punto final es claro. Punto final. Entonces creo que de pronto, pues sí, qué bueno que está desclasificado, que ese es otro tema, Laura. ¿Qué es eso de clasificado, no? Me suena exacto. Muy gringo, ¿no? Clasificado es todo secreto, no tiene por qué ser secreto. No, por supuesto que no, son documentos a los que todos los mexicanos deberían poder accesar, claro. Pero tienes toda la razón, justamente, pues creo que tu punto tiene muchísimo sentido, porque ese fue el objetivo de la última fiscalía, que cualquiera pudiera reabrir el caso, y por eso es que no podíamos tener acceso a los documentos. Entonces, bien, si quisieran hacerlo, si tuvieran voluntad o les interesara, no tendrían ningún problema para hacerlo. Laura Sánchez, ¿cuál es el interés de Mexicanos contra la Corrupción para en este momento precisamente poner el ojo en el caso de la muerte del ex candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio? Mira, para nosotros de verdad en este momento es meramente tratar de dosificarse a la población, ponerlo todo a disposición, pero ponerlo en un formato amigable de descarga. Nosotros estamos por recibir 193 videos del caso que hacen parte de la causa penal, 193 videos en donde la gente pues también va a poder ver, no solamente leer, va a ver en las próximas semanas cómo sucedieron los hechos, cómo se dieron
como hay audios, fotografías, pero te digo, sobre todo estos 193 videos que estamos esperando por parte del Consejo de la Judicatura Federal, que vamos a poner también a disposición y a descarga de la gente para su consulta y para su análisis. Eso es como nuestro siguiente paso en este momento. ¿En dónde está este archivo para que el público lo sepa? Por supuesto, pueden entrar por favor a la página contralacorrupción.mx/Colosio. Una de las primeras versiones que se tuvieron a horas después del atentado es que la persona, en este caso Mario Aburto, que atraparon en el lugar a la hora de recibir el atentado Luis Donaldo, no era la misma que después se presentó públicamente ante los medios, y después se habla de una versión que hasta 7 posibles aburtos subieron en unos en el atentado y otros después que tras las rejas. ¿Qué saben de esto? ¿Qué cosa certera podemos tener o ir analizando con respecto a esta versión de varios actores, varios atacantes de Luis Donaldo? Mira, en el expediente nosotros no encontramos nada porque ahora sí que es el proceso penal acusatorio, pero yo te lo puedo contar desde mi experiencia como reportera, claro, que yo tengo varios años en el tema. Yo he tratado directamente con la familia de Mario Aburto y esta fue una de las primeras preguntas que les hice, y ellos niegan esta teoría y están absolutamente seguros de que su hijo pues es el mismo, y yo creo que no hay nadie con mayor autoridad para poder afirmar esto. Su mamá María Luisa y su papá Rubén pues les parece descabellada esta historia, y el Aburto con el que han estado hablando siempre pues es el mismo. Y es inocente, desde luego. Mira, pues es la versión que sostienen los papás. La verdad es que nosotros tampoco podríamos... Porque fíjate que me llama la atención que, es decir, si es inocente, Mario Aburto hace un video en el que reconstruye los hechos y dice que sí disparó, es culpable, ¿no? Sí. O sea, entonces, ¿qué está pasando, no? Exactamente. Pues yo creo que hay bastante evidencia de que Mario dio el primer disparo. Yo creo que de eso no debería haber duda. Pero pues bueno, en el segundo puede haber duda, entonces. Pues al menos es lo que siempre se ha manejado, ¿no? Te digo, realmente nosotros no somos expertos en la materia. Lo que hacemos es poner a disposición los expedientes para que sean los expertos los que puedan llegar a conclusiones y aporten más al debate que durante 25 años continúa simbrando a los mexicanos. Sí. Otra de las teorías que se manejó en ese momento es que al parecer Mario Aburto no era una persona, por decir así, 100% funcional, que tenía una especie de discapacidad que era limítrofe, incluso se utilizó el término en el momento. ¿Qué sabemos exactamente del perfil psicológico de Mario Aburto? Sí, por supuesto. De hecho, en el expediente la Fiscalía anexó como prueba varios dictámenes que se le realizaron tanto adentro del penal como por psicólogos de fuera del penal, y pues criminólogos muy conocidos de la época llegaron a la conclusión de que tenía se le llama trastorno borderline, como bien lo dices, limítrofe, es decir, que puedes estar bien en un momento y en el siguiente puedes cambiar de repente de parecer. A mí me llamó mucho la atención en uno de los reportes finales que bien la Procuraduría sí reconoció en este informe completo que pueden ver que había una posibilidad, aunque no mayor, de que justamente por el tipo de trastorno que tenía Mario pudo haber sido influenciado por terceras personas. Esto me llamó mucho la atención de la versión completa del estudio psicológico que presentan en el expediente. Ahora, llama la atención entonces que quien organizó todo este suceso, pensando desde luego que no fue el asesino solitario, alguien que se paró una mañana con la decisión de ir a dispararle al candidato presidencial, sino que hay una orquestación, y el director de esta orquesta pues es alguien que está tan preparado, tan calificado para haber cometido este atentado desde atrás, que varios años después todavía no tenemos una versión que nos deje convencidos a todos. Quiere decir que había una especie, o hay en el gobierno una especie de profesionalización para armar este tipo de cosas. Hijo, yo creo que apenas los expertos en la materia pudieran contestar eso. Finalmente creo que pues el dictamen final de 3 fiscales, con excepción de Chava Besanilla, pues fue que Mario Aburto lo hizo solo.
Es digamos, la versión oficial que tenemos todos. Exactamente, es la versión. Fíjate que hay un asunto anecdótico que es muy importante, porque ese día en Lomas Taurinas, en el evento multitudinario, no estaban los periodistas. Los periodistas que cubrían la campaña, que habían acompañado a Colosio hasta Tijuana, ese día les dijeron, el equipo de campaña, que no, hombre, que era un evento sin ninguna importancia, que no iba a dar ningún discurso, entonces que al contrario, que iba a estar una camioneta por ellos para que se fueran de shopping, ¿no? Y se los llevaron de shopping, y por eso la ausencia de crónicas, de medios de comunicación, de periodistas que cronican, ¿no? Lo que está ocurriendo con tiempo, minuto a minuto pudieron haber cronicado. Y la virtud de los periodistas que están en el lugar es que no están en un solo lugar, sino que están dispersos, y podríamos tener una estructura de historia muy bien contada, con diferentes ángulos, ¿no? Me permito hacer un paréntesis. La película de Amores Perros te cuenta una historia de diferentes ángulos. Absolutamente. Es lo que pasa exactamente con la crónica periodística de un evento de esta naturaleza. Y aquí pudimos haber tenido diferentes ángulos. Seguro. Y ese día, el equipo de campaña de Colosio, contado por los periodistas de La Fuente, les dijeron, hombre, es un acto sin importancia, vámonos. Y entonces no hubo periodistas. Si tú te das cuenta, lo que tienes del caso Colosio es los videos que tomó desde aficionados, ¿no?, hasta aparatos de gobierno. Son los videos que tienes, pero no encuentras en los diarios una crónica del periodista que haya estado ahí. Claro, una fotografía o un video o imágenes captadas de ese momento por la sensibilidad y la creatividad, por decirlo de alguna manera, de los periodistas que pudieron haber estado cerca. Lo que tenemos más cercano es la crónica de nuestra compañera y amada Talina Fernández, que vivía allá, que la vio, que la mandó a trabajar allá Jacobo Saludowski como una corresponsal de Televisa, estaba allá. Y casualmente ella estaba muy cerca de la clínica. De la clínica, porque no estuvo en Lomas Taurinas, eso es importante. Exactamente, ella estaba muy cerca de la clínica donde llevaron a Colosio. Sí, así es. Es decir, cuando entra Colosio, que seguramente ya iba muerto, es imposible que con un balazo que entra por el parietal y sale por el frontal haya estado vivo. Pero bueno, lo meten a la clínica y ella logra entrar a la clínica. Cuando el resto de periodistas llegan, pues ya no pueden entrar. Se quedan fuera de la clínica. Y ella estuvo desde el teléfono, ¿no? Que le prestaron ahí, porque no era el tiempo de los celulares, ni mucho menos. Claro. Era un teléfono de la propia clínica, o sanatorio, vamos a decir, que no de tercer nivel, un sanatorio pequeño. Desde ahí daba los reportes. Es lo más que tenemos, y lo que la dejaban ver, porque lo metieron a una sala, a un quirófano, se supone, donde no podía penetrar, hasta que en la noche sale a decirle a Jacobo Saludowski, permítame informarle que es oficial, está muerto, ¿no? Pero los periodistas estaban contenidos, no estaban dentro, ¿no? Es decir, ese es un punto muy, muy importante, porque son realmente quienes podrían relatar la otra historia. Y si, como dice Ricardo, si parece que hay un aparato desde el Estado que organiza perfectamente bien, que tiene la logística para cometer uno de estos actos, pues había que aprender de eso. No por nada, sin exagerar, no por nada, me llama mucho la atención que Andrés Manuel fue muy insistente en desmantelar el Estado Mayor Presidencial, que ha estado involucrado no solo en este acto, ha estado presente sino en todos esos momentos, sino en otros tantos, como el caso del 68 y 71. Claro. ¿No? Laura Sánchez Ley, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, ¿cuál crees que es el mensaje de este gobierno a los grupos contrarios y a otras posturas probablemente que no están de acuerdo con su manera de gobernar? ¿Piensas que hay algún mensaje en ese sentido? Porque el ingrediente político no lo podemos soslayar. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí. El hecho de que se haya desclasificado, digamos, en estos días
en estos tiempos y que probablemente se está dando un mensaje en ese sentido. Y el si no se van a, del Estado eso, Mayor. Y el desmantelamiento del Estado Mayor. Si no se va a perseguir a los antiguos, por decirlo de alguna manera, a los antiguos enemigos, ampones o criminales que han dañado al país, lo que quiera que, como lo quieras llamar. A la mafia del poder, como le gusta decir a Andrés Manuel. ¿Qué piensas que hay un mensaje o yo estoy viendo moros con tranchetes? Mira, yo la verdad es que creo que en materia de transparencia en este momento yo personalmente no he visto nada, porque esta desclasificación ocurrió en noviembre, entonces todavía no eran tiempos de Andrés Manuel. Ajá. Esperemos, yo estoy esperando. Todavía falta, PGR nos tiene que entregar estamos peleando la PGR una documentación sobre el caso, entonces pues veremos a ver ahora cómo actúan. De entrada la negaron, volvieron a negar la información otra vez que tenía PGR del caso Colosio, desde sí. PGR, ya en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, así que vamos a ver si decide abrirlo o decide seguir con la misma política de continuar cerrando el caso desde la dependencia del gobierno federal. Es un paso importante el que tenemos que dar, ¿no, Laura Sánchez Ley, para ver que realmente el Estado se mueve, que realmente el aparato que tiene que impartir justicia realmente tiene esa vocación de cumplir con su deber, porque no le veo otra utilidad, a saber que metan a la cárcel a Salinas de Gortari, estoy inventando, que lo metan a la cárcel porque fue culpable. ¿Por qué? ¿Cómo crees? Bueno, se me ocurrió decir un nombre, ¿no? Qué bárbaro. Pero finalmente lo que se tendría que demostrar, el mensaje que se tendría que dar es que sí hay voluntad y que sí hay un espíritu de avanzar, de querer que realmente se empiece a cumplir la ley y que no se vuelvan a dar acontecimientos como estos. Pero al principio del programa, pues Edgar y Ricardo y un servidor coincidíamos en que pues es la historia del país. Y me preocupa mucho, Laura, no sé si coincidas conmigo y ustedes, Willy y Ricardo, me preocupa mucho la seguridad de Andrés Manuel. También. No estamos jugando con canicas, y yo veo que hay estructura, y en México se sabe hacer, claro. Y Andrés Manuel está muy con la piel del pueblo, ¿no? Sí. Pero la infiltración es la infiltración. Imagínate que este es otro elemento, ¿no? Bajar del templete a Colosio a una muchedumbre descontrolada, porque estaba descontrolada. Sí. Muchas veces bajan los candidatos, ¿no? Pero siempre hay cierta línea de salida, cierto control, ¿no? Esta vez estaba absolutamente ahogado, no había forma, ¿no? No había forma. Y a mí me da pendiente que Andrés Manuel a veces está muy, muy cerca, y la cruzada que tiene contra el huachicol en todo nivel está complicada. Sí, creo que es un debate que ha estado permeando en los últimos días, y esperemos a ver qué decisión toma finalmente el presidente. También creo que bueno, en 1994 se conjugaron demasiadas cosas para que ocurrieran las cosas como pasaron ahí en Lomas Taurinas, una zona por demás, pues ahora sí que un cerro partido por un canal de aguas negras, donde pues tras el asesinato de Colosio, finalmente ellos agradecen a veces porque dicen que les pusieron finalmente las escaleras de llanta para poder subir a sus casitas en los cerros. Ahora, el escenario parece que fue cambiado, ¿no, Laura, después del asesinato? Es decir, pues la explanada. Claro, es lo que se manejó, fueron algunas de las teorías. Sí. El hecho es que se construyó la Plaza de la Unidad y la Esperanza 160 días después del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Actualmente ahí hay una estatua de bronce gigante de Luis Donaldo Colosio. Te lo cuento porque yo soy de Tijuana, yo soy tijuanense. Bien. Entonces, pues hay muchas versiones encontradas, te digo, ahí en Lomas Taurinas hay quienes dicen que con el asesinato llegó el progreso, para muchos es un mártir. Hay gente que todavía te cuenta como el 23 de marzo, cuando quedaron los restos de su cuerpo tirado sobre la tierra, pues se lo untaron para tratar de curarse las reumas de las rodillas. Hay muchas cosas que sucedieron y que continúan pasando en Lomas Taurinas, quienes dicen que se siguen igual de abandonados, que lejos de la plaza y las escaleras de llanta que les pusieron, pues nada más se acuerdan de ellos los políticos y le dan una barridita a la plaza cuando es el homenaje o cuando hay campaña política y algún priista va a tener su evento ahí en Lomas Taurinas. Entonces, pues ahí está la estatua, no hay quien le eche
poquita agua, hay una escuela a un lado, los niños ya no saben quién es el señor del estatua, entonces más o menos esa es la historia de Lomas Taurinas. Laura Sánchez Ley, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, ¿tienes en mente algún otro archivo importante que sea trascendente para el país, que esté clasificado y que debamos exigir que se desclasifique, que se sepa su contenido? Por supuesto, justamente lo que te platico, la averiguación previa completa que está en PGR, que contiene declaraciones incluso de Carlos Salinas de Gortari y del entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas, y que nos han estado negando. Ahorita está en el INAI, está próxima a subir, y pues esperemos que los comisionados encuentren razones para desclasificarle y que ya se nos permita ver a quiénes llamaron a declarar y qué declararon en su momento. Esperemos que la PGR de ahora, de Andrés Manuel López Obrador, pues abra los documentos. Ya es hora, ya son 25 años. Bien, pues Laura, queremos agradecerte el tiempo que has dedicado para platicar con nosotros aquí en los productores. Ojalá que podamos seguir en contacto, en comunicación, y bueno, estaremos también pendientes de revisar todos estos videos que ustedes nos van a hacer favor de poner a disposición en contralacorrupción.mx/Colosio, ¿es así? Así es, los estaremos avisando en las próximas semanas, estén muy pendientes de nuestras redes y pues por supuesto que sí, nos volvemos a comunicar. Gracias, Laura, que tengas muy buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, Laura Sánchez Ley, periodista de Mexicanos contra la Corrupción, con este tema, los expedientes secretos del caso Colosio, una columna de documentos pues que dicen una versión y luego la desdicen, todo lo que ocurrió a lo largo del proceso a Mario Aburto y las investigaciones. Pues ahí está, para que usted lo analice. A mí me da la impresión, un poco a manera de conclusión, que es un paso más atrás en este avance. Yo creo que ya tomamos demasiado vuelo en este avance a la democracia, en este avance a la transparencia, en este avance a la legalidad, ¿no? Es decir, regresar 50 años al movimiento del 68, regresar 25 años al asesinato de Luis Donaldo Colosio. No es que yo quiera borrarlo, es imposible borrarlo. A todos nos afectó, el país es lo que es, y esos son ingredientes que convierten al país en lo que nosotros conocemos y en el país que vivimos. Pero no sé si es agotador y desgastante, ¿no? Regresar otra vez a esta historia, miles de hojas, cientos de videos, cuántos cientos o miles de minutos que hay que revisar, que además ni siquiera somos profesionales en eso, ¿no? Si realmente quieres sacar información, pues hay que ver cuadro por cuadro un video, tratar de buscar la mayor calidad. Si hubiera voluntad, ¿no? Si hubiera voluntad de Desde realmente luego resarcir el daño, cualquiera que resulte, ¿no? Desde luego. Pero no la hay, entonces se vuelve más o menos histórico. Vale la pena, por ejemplo, el caso Pinochet se recuperó, ¿no? Sí. De alguna manera y fue sentenciado, Sí, ¿no? sí, de acuerdo. Vale la pena si hubiera esa voluntad, pero no podemos perder de vista para los jóvenes que hay que estudiar el salinato, ¿no? Sí. Salinas de Gortari llega con un fraude electoral. Uh-huh. En el 88 quien ganó realmente fue Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, sí, ¿no? Que se ausentó con toda la responsabilidad. Ahora muchos se espantan del caso Venezuela, ¿no? Pero en ese momento estaban muy calladitos. Sí, Así llegó Salinas de Gortari, firma el Tratado de Libre Comercio, declara abiertamente que México es un país neoliberal, o va a transitar hacia tal ello. Cual. Llega el estallido del movimiento zapatista, ¿no? Con Marcos al frente, un personaje pues así enmascarado, ¿no? Con nada más todo lo que, ¿no? Enmascarado, se le ataca primero a manera de guerra con helicópteros y bombardean la zona, en fin, o sea, de verdad. Y después se sientan a platicar con él, ¿no? Y luego se sientan a platicar. Acuerdos, ¿no? Y ya había muerto Colosio. Sí. Y quien pensaba que seguía y que estaba destinado a la silla presidencial era Camacho Solís. Y, oh sorpresa, Camacho Solís se va como mediador a los diálogos por la paz para hablar con Marcos, y surge Zedillo, un hombre tibio, gris, que era secretario de Educación Pública
y que jamás pensaba que él iba a ser presidente. Casi que decía Zedillo, ¿y yo por qué? ¿No? A mí me pusieron, yo ni quería ser presidente, ¿sí? Sí, y curiosamente es quien le da el paso a Fox, fíjate. Así es. Es el que dice, bueno, a ver, vamos a organizar eso, después de 12 años. ¿No? Y entra Fox a generar una catástrofe en el país, y luego la remata Zedillo, y viene todavía Peña y mete más goles, ¿no? Claro, Bueno, claro. de verdad es una historia que parte del salinismo. Este momento político habrá que estudiarlo, y el caso Colosio es emblemático, ¿no? Claro. Y en la muerte de los cuñados del cuñado de Salinas, ¿no? Sí, de José Francisco Ruiz Massieu. De José Francisco Ruiz Massieu, que fue secretario de Estado, era secretario de Estado, muere también, y a la cárcel el hermano de Salinas. Raúl Salinas. Y luego la muerte del otro hermano. Y luego la muerte del otro hermano, ¿no? Y luego cómo se desembarazó, como decían, de las empresas, por ejemplo, Telmex, ¿no? Fue vendido. En fin, o sea, el salinato hay que estudiarlo, y el fenómeno, el acontecimiento de Colosio dentro del salinato es un dije, ¿no? Pero tiene que verse en todo el contexto del salinato. Pienso que no se puede estudiar solo como un hecho aislado. No, de ninguna manera, es estructural, Pero sobre todo estudiarlo porque queremos hacer algo. Claro. Tener la información y decir, mira, pues sí, fue fulano, fue sutano, no sirve de nada. Y luego, dice Humberto Maturana, biólogo, filósofo chileno, él dice, el origen de la incertidumbre, del miedo del hombre, no lo genera el no saber, lo genera el desconfiar. Si no tenemos esta información, si no tenemos estos culpables reales, señalados, y efectivamente que se aplique la ley, no vamos a generar lo que necesitamos. En este país necesitamos volver a confiar. Claro. Confiar en las autoridades, confiar en el de al lado, confiar en que te puedes subir a un camión y que no te va a pasar nada. Esta incertidumbre, desafortunadamente, es lo que efectivamente hace que en este país no haya ley. Y como no hay ley, no podemos entonces construirnos como sociedad. Y saber qué hacer con esa información, claro, ¿no, Ricardo? Porque sí, pues, si lo único que quieres es saber, es el morbo, como a manera de morbo, o como una barrera, pensando que con el conocimiento de estas cosas ya los culpables no van a volver a aparecer, o su filiación partidista no va a volver a aparecer en el poder, pues me parece que es poco, ¿no? Claro, y que la ley nos debe alcanzar a todos. Absoluto. Desde el que bloquea una vía férrea, por la razón que sea, hasta el que comete un tipo de asesinato como este. Ahí nos ha faltado autoridad. Claro. No hay una autoridad que realmente diga eso no se puede hacer. O sea, no puedes afectar. Entiendo tus necesidades, entiendo que tienes que ejercer tus derechos, y evidentemente estas manifestaciones son un derecho, pero no así. Cuando afectas realmente de manera macro, de manera importante, considerable, a otros grupos de la población, que no lleguen los insumos porque estás bloqueando las vías del ferrocarril, que cierres una avenida. Por eso decíamos lo de la ¿cómo se dice cuando haces? Interiorizas la interiorización de la violencia, cuando la haces cotidiana, cuando ya te da igual y dices no pases por esta calle porque en esta asaltan, vete a la otra. Lo que pasa en Oaxaca, que dicen si está cerrada una avenida te vas por la otra, es lo mismo que ocurre aquí. Dicen, bueno, pues ahora los maestros están en Michoacán, ¿no? Porque ahora parece que es el capítulo de este sexenio, ya se salieron de Oaxaca y ahora se van a Michoacán. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué están pasando estas cosas? Tendría que haber una autoridad que dijera, no señor, ni en Oaxaca, ni en Michoacán, ni en Chiapas, ni en Veracruz, ni en ningún lado puedes tú cerrar o tapar o bloquear una vía pública. No puede ser. Una manifestación aquí, pues probablemente tendríamos que organizarla y que esté bien consensuada, digamos, si eso existe, o bien coordinada, de tal manera que todos sepamos que va a haber una manifestación, bueno, pues que nos abran otra vía, claro, ¿no? Sí. Que una avenida grande sea reversible o lo que sea, pues, a lo mejor es ingenuo, pero creo que así tendría que ser. Pero a los que están bloqueando las vías del tren hay que quitarlos. Manifiéstate donde quieras, pero no afectes el ferrocarril. A los que están bloqueando una avenida, no puedes bloquear la avenida porque estás afectando a otros. Ya tenemos un problema y con el bloqueo tenemos otro. Así es. Y que afectamos a otras personas. Rápidamente quiero mencionar dos mensajes que nos llegan a través de redes sociales, a través del Facebook. Sara Kelly Roque dice, hola, buenas tardes, muy buen tema. Desafortunadamente jamás se sabrá la verdad de la muerte del candidato Colosio. Y continúa. Y la familia de Colosio, ¿por qué no habla ante el pueblo de la terrible situación que vivieron? Bueno, el papá ya falleció.
La esposa también. La esposa también. Entonces, pues habrá que buscar expedientes y queda su hijo que está... Que es activo políticamente. Que es activo ¿no? políticamente, Sí. pero él pide realmente en las entrevistas que no se lo lleven por ese tema. Claro, él quiere hacer su propia historia, carrera, ¿no? claro. Y tiene derecho, claro. Y Huitzilin28 dice, hello, otra vez puedo verlos, estimadísimos. Son muy brillantes todos, los felicito. Gracias, muchas gracias. Para cerrar, déjame tocar Sí, 3 por líneas favor. nada más, Willy, para estar al corriente con el caso de Venezuela. Sí. Estados Unidos declina la invitación de Uruguay, México y el Vaticano y la ONU para tener una conferencia mediadora en Uruguay, ponerse de acuerdo. Estados Unidos declinó. Y Guaidó escribió una carta al presidente de Uruguay y al presidente mexicano diciendo: muchas gracias, son ustedes muy amables, excelentísimos señores, pero no se metan de esta manera, ¿no? Si no van a desconocer a Maduro, entonces lo están reconociendo, ¿no? Sí. Y pues si no, muchas gracias, pero no intervengan, ¿no? Con esa fuerza que le da Estados Unidos. Y curiosamente Estados Unidos sale del tratado nuclear con Rusia. Ese es un tema que conviene tener ahí muy presente, que yo propongo que lo tratemos la próxima semana. Va a estar muy interesante todo lo que implica, ¿no? Es decir, echar abajo los acuerdos de la Guerra Fría, que detuvieron la Guerra Fría, me parece muy interesante. Reiniciar, como otro frente más de Donald Trump, reiniciar la carrera armamentista, me parece muy interesante, no solo por lo que representa el hecho de que haya alguien que quiera acabar con el mundo. Claro, y también está roto el acuerdo con Irán. Completamente. Sí. Pero lo que significa, es decir, a ver, económicamente, ¿cuáles son los intereses? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué quieren reactivar? ¿Qué es tan importante volver a producir, construir, meterse otra vez en la dinámica del armamentismo y sobre todo desde la perspectiva nuclear? ¿Qué es lo que están diciendo? ¿No? Es decir... No, y poniendo otra vez el hilo tenso, ¿no? En completamente. El mundo, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde lo pueden tensar, Edgar, Ricardo, en ese sentido? Amigos del auditorio, ¿de verdad habrá un gobernante que se atreva a acabar con el mundo o con la mitad del planeta? ¿De verdad lo habrá? Como no nos podemos ir a otro lado, no nos podemos ir a otro lado, está eso. A mí me parece que a veces es hasta absurdo, es un mecanismo de control, es otra herramienta más del miedo para decir otra vez la guerra nuclear. A ver, por favor, de verdad a estas alturas, en el siglo XXI, ¿estamos en riesgo de que ocurra una cosa como esas? Creo que va por otro lado, Creo yo que va por otro lado, pero no sé. Hay que estudiarlo y hacer programas dedicados a eso, hablar con los especiales, Recordemos que Trump ya tiene este nivel de desencanto dentro de sus seguidores y obviamente lo que tienes que hacer es darle más sangre, darle más carbón, y uno de ellos, claro, ahora quitamos el acuerdo nuclear, pero coincido completamente contigo, no creo que haya alguien tan estúpido como para que reviente una bomba atómica, ¿no? Imagínate, por favor. Ahora, llama la atención que al declinar Estados Unidos la invitación de México, el Vaticano, Naciones Unidas y Uruguay para reunirse en Montevideo, llama la atención y empieza la ríspidez de lo que habíamos hablado ayer entre México y Estados Unidos. Sí, claro. Y está bien. Pues yo creo que tiene que ser. Debemos ocupar el lugar que nos corresponde, ¿no? Sí. No podemos estar haciendo lo que dicen todo el tiempo. Esa dependencia económica que tanto nos ha hecho y cultural en muchos casos, yo creo que tenemos que empezar a zafarnos de eso. Y si este gobierno va a proponer algo a favor, yo voy con ellos, Yo voy con ellos, de verdad. El yugo norteamericano a mí me parece que nos ha hecho mucho daño, mucho daño. Ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que estamos en 7 canales diferentes para que recupere la información de los productores: en iVoox, en iTunes, en Spotify, TuneIn, en Twitter, en Facebook Live y en YouTube. Todos estos accesos tiene usted para poder acercarse a nuestros programas. Gracias a quien hace la producción, en este caso Guillermo Vázquez, gracias a Alejandro Ambrosio y Luis Alba y Miguel Montes, que anda por ahí, ya los vi, y Samantha García y Pilar Rosales están en los teléfonos. Edgar Cruz, Ricardo Silva, gracias, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su sintonía. A continuación, Ramón Pieza en el programa Entornos. No se pierda la programación en redam.mx. Buenas tardes, no se salga de la red.